en los últimos años es muy frecuente la consulta de la mujer que dice quiero prepararme para la menopausia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sueño Conciencia. Siento que pude identificar cuáles eran los temas más conflictivos para las mujeres, donde había más dudas, donde había más mitos. En el capítulo de hoy día vamos a hablar con Pilar Valenzuela, ginecóloga de Lucé, creadora y anfitriona del podcast Menopausia para Todas. La respuesta a la pregunta no es tan glamorosa, quizás como a muchas mujeres les gustaría. Y la recomendación es que cuando te llegue la menopausia, tú estés en la mejor versión de ti misma. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Eduardo Vázquez Aldía, médico neurólogo y especialista en medicina del sueño. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sueño Conciencia, donde a través de información basada en evidencia científica y experiencias personales buscamos unir caminos para una mejor calidad de vida. Es importante para mí recalcar que este podcast es una actividad independiente de mi labor clínica y docente y es parte de mi esfuerzo personal por generar contenido de buena calidad sobre medicina del sueño y autocuidado. En el capítulo de hoy día vamos a hablar con Pilar Valenzuela, ginecóloga de Lucé, creadora y anfitriona del podcast Menopausia para Todas. Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, muchas gracias por la invitación a conversar hoy en día. No, muchas gracias por venir. Yo sé que estás full trabajando con el podcast y la idea era poder hablar un poco. No había tenido la posibilidad todavía de hablar con ninguna persona del área de la ginecología, temas como de específicamente menopausia, terapia hormonales, cosas que igual me interesaba harto hablar porque tienen una relación directa igual con el sueño y con la calidad de vida. Me interesa siempre, como primera cosa en el podcast, hablar un poquito de cómo uno llega como profesional al punto en el que estamos ahora. O sea, cómo es el camino desde por qué ginecología, cuándo llega la idea de armar un podcast educativo, cómo llegaste a ese lugar. Ya, vamos a intentar resumir. Yo no sé si tengo tan claro el por qué decidí estudiar medicina, quizás porque me gustaba trabajar con personas, tenía buenas notas en el colegio, y como que se dio. Ya. Y una vez en la carrera, tampoco quizás me cuestionaba tanto qué iba a hacer después, como que estaba avanzando. Ya. Y cuando estaba en quinto año de la escuela de medicina, tuve la rotación de ginecología, hubo una clase de anticoncepción y terapia hormonal que me gustó mucho la doctora que hizo la clase, como que me cautivó. Y yo me acerqué a ella pensando en la posibilidad de participar en algún proyecto de investigación que muchos hacemos cuando estamos en la escuela buscando experiencia, puntos, etcétera. Y ella me invitó a participar en una investigación que era de algunos temas del hueso Ya. de las mujeres en la menopausia. Y ahí fue cuando me empecé a meter en esto. Ahí descubrí que la doctora con quien yo estaba trabajando se dedicaba principalmente a esto, al tema de la menopausia. Y ahí fue cuando lo descubrí y me fascinó. Y tuve la gran suerte de estar al alero de esta doctora, que es la doctora Paulina Villaseca, una de las personas como más reconocidas en Chile y también a nivel mundial por sus conocimientos y por sus aportes. Entonces ella me fue acompañando y ahí yo tenía la disyuntiva: ¿cómo me dedico a menopausia? ¿Hago Ya. ginecología como mi mentora o quizás medicina interna? Y a través de la endocrinología, pensando que no sé si me llamaba tanto la atención la parte quirúrgica de la especialidad. Pero finalmente decidí hacer la especialidad de ginecología y ya cuando estaba haciendo la beca, la residencia, esta doctora fue siempre muy generosa conmigo, seguí trabajando en otros proyectos de investigación y cuando yo terminaba el día, a veces salíamos más temprano, a las 3 4 yo me iba con ella y ella me acogía en su consulta y a veces estábamos hasta las 9. Súper motivada igual desde súper temprano. Siempre, siempre. Yo incluso cuando no había terminado la carrera, cuando estaba en séptimo año, ella hizo todos los arreglos para que yo pudiera ir, me financiaron incluso a presentar el trabajo que nosotros teníamos en el Congreso Mundial de Menopausia, que fue en Buenos Aires, y ya yo con eso no podía más. Y después de la especialidad de ginecología, estaba el tema de cómo me sigo formando. No existe una subespecialidad de menopausia ni aquí ni en ningún otro lado del mundo. Así que hice algunas estadías de perfeccionamiento con los endocrinólogos, con ella misma. Y después me fui, ya, también nuevamente gracias a los contactos que tenía la doctora, me fui a Estados Unidos, a Washington, D.C., un par de meses con un doctor, que es el doctor James Simon, que es también como muy renombrado en el área de menopausia, salud sexual de las mujeres, osteoporosis, y con eso terminó
terminó mi formación. ¿A qué edad podría decir como que ya dejaste así de la formación, así como la parte más dura, más formal? ¿A qué edad terminaste eso, según tú? Em, Quizás como a los 30, pero como siempre he sido como muy inquieta, entonces yo Ya. creo que hasta el día de hoy no termino y sigo haciendo diplomados y demás. Y después para mí, el año 2013, nosotros con la doctora Villaseca, con el doctor Eugenio Arteaga, también endocrinólogo de mucho renombre en la Universidad Católica, hicimos un diplomado en endocrinología ginecológica para Ya. distintos médicos de Chile. Y claro, y yo desde el comienzo fui la coordinadora, ahora desde el 2022 soy la directora de ese diplomado. Y yo siempre estuve a cargo, pero yo nunca lo hice. Entonces yo no Ya. tenía en mi currículum el tener el diplomado. Y es por eso que el año, creo que fue el 2012, en el Congreso, que es todos los años de la Sociedad Norteamericana de Menopausia, yo di un examen para obtener la certificación de médico especialista en Ah, ya, menopausia, perfecto. porque encontré que tenía que tenerlo. Era importante para mí que un tercero validara mis conocimientos. Claro. Y lo he ido renovando y lo tengo hasta el día de hoy. Probablemente en mi currículum lo que más me enorgullece es tener esa certificación de médico con experiencia en la atención de mujeres de A menopausia. mí me pasó algo similar en el sentido de que ya uno hace las subespecialidades acá en Chile, pero tampoco tiene mucha legislación al respecto. Entonces, como que mi especialidad acá no sirve de mucho prácticamente en ninguna otra parte del mundo. Entonces ahí empecé a buscar, sobre todo en el periodo de la pandemia, donde había espacio para poder estudiar más, buscar alguna certificación internacional y ahí busqué máster y todo, y se pudieron dar cosas de ese tipo. Pero aún así todavía, por ejemplo, si uno se quisiera certificar como especialista en sueño, en la Sociedad Europea de Sueño norteamericana, como que el centro donde uno trabaja también tiene que estar certificado. Entonces, es bien complejo. Entonces, como que todos somos dedicados, pero como que todavía falta ese paso como para decir ya, así, a nivel mundial, estamos en la lista de los somnólogos del planeta. Y avanzando, por ejemplo, ya la parte clínica, ¿cierto? La investigación y todo eso. ¿Y cuándo decidiste ya hacer como un proyecto educativo que es Menopausia para Todos? ¿En qué momento nace esa idea? Yo podría decir que tuve una epifanía ¿Ya? en un viaje hace ya 3 años, que de repente me desperté y dije, yo tengo que escribir un libro. ¿Ya? Y empecé, no pude parar con la idea de cuáles de mis colegas, porque con esto de estar a cargo del diplomado tengo la virtud de conocer muchos médicos en distintas partes de Chile. Entonces, ¿cuál iba a ser el especialista que me iba a ayudar en tal... en cuál capítulo? Así que partí con eso, claro, en el tiempo libre, más lento de lo que hubiera querido. Y luego al pensar, oye, pero ¿cómo uno publica sin haber terminado de escribir? Empecé yo a escuchar podcasts y ahí se me ocurrió la idea de que esto podía ser como un contenido intermedio que quizás iba a ser mucho más fácil de hacer disponible antes que un libro que puede tomar más tiempo. Y me empezó a ocurrir en el caso de la menopausia, que este fue un tema que, no sé si me gusta la palabra como que se puso de moda, pero que se ¿Ya? empezó a hablar más de ello probablemente en los últimos 5 años, que fue cuando empezaron a aparecer las primeras celebridades y personajes públicos, Michelle Obama, Oprah Winfrey, perdón, la Gwyneth Paltrow, o sea, mujeres muy conocidas hablar acerca de la menopausia, y también detrás aparecieron todos estos espacios ocupados de profesionales de la salud, hablando de menopausia, pero también de muchas personas tratando de sacar beneficios económicos de Claro. esto. Entonces, vendiendo tal y cual producto, promocionando cual y tal técnica. Y me parece que aquí en Latinoamérica no estábamos tampoco exentos de eso. Y considerando que yo encuentro que llevo harto tiempo, llevo al menos 20 años estudiando este tema, dije, yo sé de esto, creo que puedo tratar como de compartir este conocimiento, y después también de tanto tiempo atender pacientes, como que siento que pude identificar cuáles eran los temas más conflictivos para las mujeres, donde había más dudas, donde había más mitos, las cosas que más afectaban su calidad de vida, y ahí decidí hacer Claro, el podcast. hay un concepto que me dijo una vez una profesora de salud pública que me decía que, claro, que uno de repente no entendía mucho por qué la gente, cuando estaba en pregrado, por qué la gente se dedicaba a salud pública. O sea, habiendo tantas cosas en la medicina en las que uno pudiera trabajar. Pero me decía, bueno, las intervenciones que tú haces en la consulta, ya en un día máximo quizás ya va a ayudar a 20 personas.
pero gracias a los cambios que nosotros podemos hacer a nivel de este tipo de política, podemos ayudar a miles de personas. Yo siento que en cierta forma este tipo de plataformas igual nos dan esa posibilidad de repente llevar un conocimiento, una información de buena calidad a gente que a veces no tiene la posibilidad de pedir una hora de subespecialista, gente en regiones, sobre todo me toca llevar pacientes por telemedicina de todos lados en Chile, y claro, pues de repente no está la posibilidad de poder saber una cosa de una fuente buena que no sea un influencer, que no sea de repente el ultraprocesado conocimiento después de que una persona leyó un paper y todos repitieron lo que dijo, lo que entendió esa persona. Yo he visto que hartas personas que se dedican a hacer educación en salud en el último tiempo, médicos que he podido conocer en el podcast, como que esa motivación fue bien parecida, así como que veía tanta desinformación y tanta necesidad y ganas de tener conocimiento de las personas que como que había que hacerlo, había que ya, dar la cara y decir, ya, trabajemos en esto porque de verdad las personas están algunas veces incluso haciéndose daño por culpa del contenido que están consumiendo. Sí, eso fue lo que me pasó. Y si bien yo en esto llevo poco tiempo, no sé si puedo decir las fechas si no hay Sí, problema, pero sí, de ya, verdad, sí. hoy estamos a 20 de marzo y yo lancé mi podcast el 2 de enero y en estos pocos meses ya he sentido un impacto muy grande en las personas que a uno le escriben a través de las redes sociales, personas que agradecen a veces, no sé, amigos, compañeras de colegio que no veía hace mucho tiempo que se acercan y que mandan mensajes muy emotivos, a más de un lagrimón se me ha caído y a la contraparte también cuando simplemente te dan las gracias y es algo que no esperé que pudiera tener el impacto en algunas A ese personas nivel tan que como humano más que solamente de información. sí, sí, ha sido muy, muy, muy gratificante. O sea, han llegado muchas cosas buenas que no me imaginé que podían llegar. Ya, perfecto. Y bueno, hay una cosa que hemos hablado con otro invitado igual, es que antes de repente de generar contenido educativo para el público general, falta un poco como una parte de alfabetización en salud. Esta cosa de que no sabemos mucho cómo funcionan nuestros cuerpos. Y para mí siempre es importante que cuando hablamos de algún tema, tener los conceptos básicos como claros. Así que me gustaría que si me pudiera ayudar con definir climaterio y definir menopausia. Así que, ¿cuándo estamos hablando de esas dos y qué son? Me encanta la pregunta. Nosotros decimos que la mujer está menopáusica cuando ha dejado de tener sus reglas durante 12 meses. O sea, Ya. es como un hito, es el día de la última menstruación, teniendo en cuenta que quizás a algunas mujeres esta definición no le va a servir. Por ejemplo, alguna mujer que por algún motivo le extirparon el útero a los 35 años, pero dejaron sus ovarios, que son los que producen las hormonas, su última regla fue entonces, pero puede ser que su menopausia probablemente tal que dejen de funcionar los ovarios va a venir después, o también quizás mujeres que están con algún tipo de anticonceptivo hormonal que pueden alterar los patrones de sangrado, puede que si es que está teniendo sangrado que no necesariamente sea fidedigno, pero esa es la definición. Ya, un año. Y un año. Y climaterio o transición a la menopausia o perimenopausia, como cada una le quiera llamar, corresponde al periodo entre la premenopausia y la menopausia, cuando las mujeres empezamos a percibir los primeros cambios en la ciclicidad de nuestras menstruaciones, que quiere decir que si antes eran cada 30 días, puede que ahora sean cada 24 o 25, o cada 35 o 36, o que de repente de frentón me salté un ciclo y hubo un mes que no tuve menstruación, o que empiecen a aparecer algunos síntomas, aunque las reglas no se hayan desordenado tanto, que empiece a transpirar en la noche, que Ya. empiece quizás con dolores de cabeza importantes durante la menstruación. Así que esa es la definición de climaterio, perimenopausia o transición a la menopausia y puede durar muy variable. Algunas mujeres quizás van a tener transiciones como muy aceleradas de un par de meses y otras pueden estar en transición muchos años, quizás 5, 8 años, en que el ovario que sí, que no, que sí, que Ya, no. perfecto. ¿Y cuáles son los síntomas como centrales que uno podría definir dentro de la menopausia o en la transición hacia la menopausia? Hay muchos síntomas y cada día probablemente estamos conociendo más. Los síntomas clásicos son los llamados síntomas vasomotores, que es el término con que agrupamos los bochornos o sofocos, que es esta sensación súbita de calor que por lo general es de la mitad del cuerpo hacia arriba, que se puede acompañar de sensación de que la piel está roja, de transpiración, que puede durar desde segundos, algunos minutos, o las sudoraciones nocturnas en que, como el nombre lo dice, transpiramos en la noche Ya. y que a veces pueden ser transpiraciones importantes que las mujeres tienen que cambiarse el pijama con los consecuencias en el sueño que me imagino que las vamos a comentar.
Y también pueden haber muchos cambios en el ánimo, quizás tendencia a estar con un ánimo más bajo, más depresivo, o que nos sintamos más irritables, más cortas de genio. Son también muy comunes los dolores articulares, que pueden darse en distintas articulaciones, los dolores de cabeza, que pueden ser más frecuentes, todos los cambios en la esfera urogenital, sequedad vaginal, dolor con las relaciones, que empecemos a tener algunas molestias con la orina, o que vamos muy seguido al baño, o que tengamos simplemente molestias al orinar, que se afecte también nuestra vida sexual por cambios en nuestro deseo sexual. Y también algo que muchas veces nos comentan en las mujeres es que duermen mal. Y no necesariamente las que transpiran en la noche. Muchas empiezan en este periodo a dormir mal. Como síntomas de la Sí. menopausia. Y bueno, uno en atención primaria siempre habla en el modelo como de acompañar a través del ciclo vital, de en cierta forma preparar a las personas frente a las crisis que se vienen en el futuro, que se vayan los hijos de la casa, jubilarse, ese tipo de cosas. Y creo que nunca he escuchado, como capaz que exista, yo soy ignorante nomás en el tema, pero si existe algún tipo de consejería antes de que parte el proceso de climaterio, por ejemplo. ¿Qué podríamos decirle a una mujer que está entre los 35 y los 45 años antes de que venga este proceso? Cosa de poder en cierta forma prepararla a lo que viene, cosa de que no generemos de repente este quiebre tan marcado. Y a veces, porque así como tenemos ignorancia de otros temas, también hay ignorancia sobre cómo funciona el cuerpo femenino. Sí, me encanta tu pregunta y quizás, claro, antes no era frecuente, pero en los últimos años es muy frecuente la consulta de la mujer que dice quiero prepararme para la menopausia, como está más visibilizada y ha escuchado más y de repente lo que ha escuchado no es tan bueno, es como, a ver, yo quiero, o sea, hacer todo lo posible para que esta etapa me afecte lo menor posible en mi calidad de vida. Y la respuesta a la pregunta no es tan glamorosa, quizás como a muchas mujeres les gustaría. Y la recomendación es que cuando te llegue la menopausia, tú estés en la mejor versión de ti misma. Ya. Eso significa estar al día con todos los chequeos médicos que corresponden desde el punto de vista de la mujer, el Papa Nicolau, la mamografía, tratar de hacer ejercicio lo más que se pueda. Dentro del ejercicio siempre ponemos mucho énfasis en lo que es la parte como de nuestros músculos, que las mujeres empezamos a perder musculatura desde los 30 y tantos en adelante. Y observar también nuestra alimentación, tratar de tender a una alimentación saludable y equilibrada. Si es que fumo, tratar de dejar de fumar. Claro. Si es que bebo alcohol, tratar de que esto sea con moderación. Si es que tengo una vida altamente estresante, tratar de buscar algunas intervenciones para poder manejar de mejor manera estos niveles de estrés. Y por supuesto siempre recomendamos también cuidar el sueño, que es clave para que podamos funcionar y para que nos sintamos bien. Igual muchas de esas recomendaciones como de preparación al climaterio y menopausia son parecidas a veces a las recomendaciones que se dan antes de pensar en embarazarse. Así como ojalá estar en tu mejor momento de salud física antes de que tu cuerpo pase por este proceso, porque al final, en cierta forma, es como, durante el embarazo es como una tormenta ahí hormonal y pone a tu cuerpo probablemente a su esfuerzo más grande de la vida, y en la menopausia probablemente hay ciertos cambios que igual son igual de intensos. Sí, es así. Y yo creo que una de las cosas que más les asusta a las mujeres es los cambios corporales que se vienen en el periodo de la menopausia, que no todos tienen que ver con la menopausia, porque junto con que nuestras hormonas van cambiando, también estamos cumpliendo más años. Entonces, lo que es el alza de peso, propiamente tal, se ha visto que tiene que ver más con el envejecimiento y con la menopausia, Ya. y sí con los cambios hormonales de la menopausia tiende a ocurrir esta redistribución de la grasa corporal, que puede ser que yo no suba tanto de peso, pero cambia la forma de mi cuerpo a una forma que la gran mayoría de las mujeres no les gusta, que es que tendemos a acumular grasa a nivel del abdomen. O sea, podemos pesar lo mismo, pero la grasa se sale de unas zonas y se acumula en otras. Entonces, muchas veces quizás temor a estos cambios es lo que hace que muchas mujeres que no hacen ejercicio, ya, voy a empezar a hacer, Ponerse a las hacer pilas ejercicio, sí. porque se viene el cambio. Hay una pregunta que yo creo que quizás no te la han hecho nunca. A ver si te puedo pillar con algo Ya. que podamos aprender algo nuevo hoy día. Normalmente los hombres somos súper ignorantes en salud de nuestro cuerpo y sobre todo el cuerpo femenino. A empezar, si tenemos hijas mujeres, no tenemos prácticamente ninguna formación para poder prepararnos cuando nuestra hija tiene su primera regla, Mm. ni cómo enseñar esas cosas, la gran mayoría. Asimismo, tampoco sabemos nada de menopausia, ¿cierto? Y
tampoco sabemos a qué desafío se va a enfrentar mi pareja cuando llegue ese momento. Entonces, ¿qué cosas se le podría decir a un hombre que lo prepare para poder ser un buen compañero en ese periodo de su pareja, durante el climaterio, durante la menopausia? Primero que probablemente los cambios hormonales que experimentamos las mujeres en este periodo son, en mi opinión, al menos comparables a los que se viven cuando entramos en la adolescencia, Ya. ¿ya? Em, y que los cambios son inesperados para la mayoría de las mujeres. Nadie sabe lo que le va a tocar. Ya, quizás en la primera, con la primera menstruación más o menos uno sabe ahí lo que va a ocurrir, pero aquí es difícil saber de qué forma se van a detener mis menstruaciones, si va a ser con un par de escándalos antes de sangrados abundantes, si va a ser de un día para otro, cuáles van a ser los síntomas que voy a tener. Entonces, entender que se está acompañando a una persona que está enfrentando algo nuevo y desconocido y que eh, puede ser que estos síntomas hagan que la persona se sienta realmente mal. Y hay veces que pueden haber síntomas que ni la misma mujer, ni a veces ni los colegas médicos que ven a estas mujeres perciban que estos pueden estar causados por la menopausia. ¿Ya? Que nosotros después descubrimos, eso parece que este tema anímico, este tema como de mi concentración o de sentir como niebla mental tenía que ver con la falta de hormonas y la verdad es que no me di cuenta. Así que yo creo que comprensión, acompañamiento y de parte de las parejas y sobre todo como no de repente tomar las cosas como tan en lo personal, por así Ya. decirlo, ¿ya? Porque una cosa frecuente cuando las mujeres dicen que están irritables o cortas de genio, dice que, claro, todos mis hijos y mi pareja, como me lo han comentado, porque a veces esto es percibido por los padres. Claro. Y bueno, lo otro es que a veces pasa que la menopausia, ¿cierto? El fin de la fertilidad se siente igual que en cierta forma como un duelo. Sobre todo algunas veces para la mujer, el hecho de llegar a un punto en que se acabó la vida fértil, por así decirlo. Y quizás socialmente hay un componente de repente de una visión media negativa a veces, bueno, con educación uno va limpiándola, pero que sigue estando ahí. Sí. Yo diría que hoy en día, si bien mucho se habla de esto como en los textos, esto no está dentro de los principales temas de la mujer promedio. Como que la mayoría, si esto estamos hablando, si es que la menopausia nos llegó como a la edad promedio, que es alrededor de los 50 años, el que se haya acabado la fertilidad para muchas mujeres es un alivio porque pueden dejar de usar anticonceptivos. Distinto es cuando la menopausia llega antes de los 45, antes de los 40, en mujeres que no han completado su proyecto de vida de maternidad, si es que estaba esto, si es que la maternidad estaba en su proyecto de vida, y para mujeres que quizás sí pensaban en algún momento embarazarse, o quizás no lo pensaban, pero que les llegó la menopausia, por ejemplo, a los 40 años y que no lo vieron venir, ahí esto va a ser un componente muy importante y en un gran número de mujeres algo bastante central, como al menos como de los aspectos psicológicos que ir trabajando en el Porque al periodo. final la decisión no la tomé yo. Sí, eso es Ese muy es el tema. doloroso, cuando uno siente que la decisión lo tomó uno y también con sentimientos de culpa de que quizás debía antes, pero es que estaba aquí con estos otros proyectos profesionales, Claro. personales. Y pasando cuando ya la persona, la mujer tiene el diagnóstico ya de menopausia, se habla harto, ¿cierto?, de la terapia de reemplazo hormonal, y a veces como un concepto medio confuso para algunas personas. ¿Qué es específicamente la terapia hormonal? ¿A qué personas sí se les debería indicar? ¿A quiénes nunca se les debería indicar? Como para tener una idea más o menos. La terapia hormonal es cuando nosotros administramos las hormonas estrógeno y progestina, que son las principales hormonas que producían los ovarios dentro de los folículos o huevitos que se fueron de a poquito agotando con el paso del tiempo. Y la menopausia en el fondo nos llegó cuando ya no quedaba ningún folículo. Y es la falta de estrógeno, o en algunos casos las fluctuaciones de estrógeno, las que se asocian a la mayoría de los síntomas que comentamos. Entonces, la terapia hormonal, uno aporta dosis muy bajitas de estrógeno y de progestina o progesterona buscando mejorar estos síntomas. Y como son dosis bajas,
por lo general son bastante seguras y son también Ya. efectivas en tratar los síntomas. Y nosotros le ofrecemos terapia hormonal a las mujeres que están atravesando la perimenopausia o menopausia y que están sintomáticas, que sienten que su calidad de vida está afectada y que nos parece que dentro de la afectación de la calidad de vida los estrógenos pueden tener un rol. Podrían ayudar. Ya, eso es súper fácil cuando los síntomas son bochornos o sudoración nocturna, porque pocas otras condiciones en medicina los dan. Pero cuando el síntoma es cansancio físico o ánimo más bajo, ahí uno tiene que a veces hacer la prueba terapéutica y si es que con la hormona la persona se siente increíble, parece que era hormonal, y si no, bueno, hay que seguir buscando ayuda. ¿Y a qué persona en general nunca debería indicársele terapia de reemplazo hormonal? Ya. Son contadas con los dedos de una mano las contraindicaciones absolutas y son cuando una mujer ella misma ha tenido un cáncer que es dependiente de estas hormonas, siendo el más típico el cáncer de mama. Ya hay otros casos, por ejemplo, cuando uno ha tenido como un cáncer de endometrio, pero un cáncer de endometrio como más avanzado, porque en estadios iniciales como que eventualmente igual se podría usar, o melanomas también más complicados que también pueden expresar estos receptores, o meningiomas del área, como más de la neurología, o schwannomas, que son tumores bien específicos neurológicos, pero que expresan este tipo de receptores, entonces uno es más cauto pensando de que quizás uno podría reactivar un tumor. Ya, perfecto. Y lo otro es cuando una misma ha tenido un evento cardiovascular del tipo de un infarto agudo al miocardio o un accidente cerebrovascular, o sabemos que tiene, por ejemplo, no ha tenido infarto todavía, pero sabemos que mis arterias coronarias no están en buenas condiciones. Y, por ejemplo, igual son raros los accidentes cerebrovasculares antes de los 50 años, pero las trombosis, por ejemplo, en las venas de las piernas, ese tipo de cosas son más frecuentes. En ese caso, igual se consideraría como una contraindicación. En ese caso lo consideramos cada vez más una contraindicación relativa. Ya. ¿Ya? Es decir, es muy importante ver por qué se trombozó la persona. Se trombozó en el viaje a Australia, después de 16 horas en el avión, que no se levantó y venía con la mochila encima de las piernas. Es decir, con esto estoy tratando de decir como que se dieron todas las condiciones para que tuviera la trombosis, o fue, como diría uno, de la nada. Y ahí es importante que se estudie a la persona con un estudio que se llama trombofilia para ver si es que uno tiene quizás alguna condición genética predisponente que nos hace más susceptibles de tener trombosis. Y ahí, en esos casos de que haya trombofilia, ahí siempre lo vemos con el hematólogo tratante, si es que consideraría riesgoso o no, porque lo que nunca deberíamos hacer en alguien que tuvo una trombosis, aunque sea el caso extremo, es dar estrógenos por vía oral. ¿Ya? Ya. Cuando nosotros tomamos una pastilla de estrógeno por la boca y esta se absorbe, tiene un paso por el hígado donde se estimulan las proteínas de la coagulación y aumenta un poquitito el riesgo de trombosis. Ya. Pero si esto poquitito yo se lo doy a alguien que ya tenía un riesgo aumentado, puede generar un evento. Entonces lo que hacemos siempre en esos casos, si es que consideramos que el caso no es de alto riesgo y que es seguro usar, usamos estrógenos a través de la piel, en forma de Ya. geles, Y eso parches baja el riesgo. o spray. Sí, o sea, la evidencia hasta ahora no ha demostrado que eso aumente el riesgo de trombosis. Nos encantaría tener el estudio, que no sé si lo vamos a tener al revés, que en mujeres de alto riesgo que han recibido ese estrógeno a través de la piel, ver si es que en el fondo tienen eventos o no, pero ese estudio no existe. Entonces extrapolamos de que no hay evidencia de daño. Claro. Ya, bueno, y una cosa que es la parte a la que yo me dedico es específicamente la medicina del sueño. Y dentro de las cosas que más vemos alteraciones durante el climaterio y menopausia son los trastornos del sueño. Vemos cierta alteración de la regulación de temperatura que altera un poco el inicio del sueño, vemos que el sueño se fragmenta más, se alteran incluso los niveles de melatonina en la noche, eso hace que cueste más iniciar el sueño, vemos más aparición de insomnio, piernas inquietas, más problemas respiratorios inclusive, ¿cierto? Porque como cambia la distribución de la grasa, vemos que se acumula más grasa en el cuello, en la base de la lengua, se pierde un poco la fuerza muscular al respirar, o sea, son muchas cosas asociadas específicamente al sueño y la menopausia. En ese caso en particular, cuando tuve un paciente con ese tipo de problemas, normalmente se enfoca como primero tratemos los síntomas como si fueran parte de la menopausia, tratémoslo en paralelo, psicoterapia, derivamos. ¿Qué hacemos con esa paciente que tiene mucha sintomatología de sueño específicamente en este punto en particular de la vida?
Mi pregunta clave ahí es, ¿duerme mal ahora o siempre ha dormido mal? Ya. Y cuando duerme mal ahora, claro, ustedes mismos me han enseñado, como te contaba, que estoy a cargo de este diplomado en endocrinología ginecológica, donde tenemos la mitad del diplomado solo menopausia. Yo hace años que invito a uno de tus colegas expertos en sueño porque encuentro que es muy importante. Así que ahí mismo nos han enseñado acerca de las distintas patologías que uno puede encontrar, y yo les pregunto algo, si es que mueves mucho las piernas, Ya. si es que roncan o no, y si es que pareciera hacer algo nuevo, ahí yo hago prueba terapéutica. Y Ya. yo ya sé si es que este mal dormir tiene un componente hormonal importante, a los 3 meses de tratamiento debería quedar más que claro si es que tiene que ver con las hormonas o no, si es que la persona recuperó su calidad de sueño. Muchas veces les ofrezco eso, cuando veo que es alguien que está tomando un montón de medicamentos para dormir, que nuevamente ustedes mismos nos han enseñado que eso es segunda, tercera línea, y tenemos que Claro. partir con otras cosas primero. Ahí sí quizás les sugiero una consulta como simultánea a lo que vayamos a hacer, porque digo, o sea, a esta persona no se le van a quitar los ronquidos ni la apnea por Claro. el hecho de que usemos estrógeno. Así que esa Y suele ser mi aproximación. hay un tema ahí que cuesta a veces llegar al diagnóstico en las mujeres, que es específicamente los problemas respiratorios. Porque en promedio uno se demora en las mujeres casi 10 años más en encontrarle las apneas del sueño, porque las mujeres roncan a un volumen más bajo, normalmente roncan en ciertas posiciones nomás, roncan más en la segunda mitad de la noche, normalmente la pareja no es tan buen testigo de los ronquidos, entonces cuesta mucho llegar al diagnóstico. Y las mujeres no siempre consultan por los mismos síntomas que los hombres cuando tienen apnea en el sueño. Los hombres consultan porque se andan quedando dormidos en el auto, en el semáforo, mucha fatiga, ¿cierto?, en el día. Y las mujeres como que los síntomas se mezclan un poco con los síntomas de la menopausia y eso hace que sea súper difícil, porque problemas de memoria, quejas del ánimo, a veces insomnio de mantención. Entonces, llegar al punto de pensar, quizás está roncando esta paciente, eh, uno puede ocupar de repente aplicaciones que nos sirvan para ver si está roncando, dejarla en el celular y ya, me aseguro que estoy roncando y puedo pedir un estudio de sueño. Pero de verdad que hay que tener harta sospecha porque no, normalmente nos demoramos harto más por eso mismo, porque no es lo mismo una apnea en la mujer de 50 años que en el hombre de 50 años. Ya, perfecto. Mira, la segunda parte del podcast, yo creo que cubrimos varios temas súper importantes para mí que quería ver. La segunda parte del podcast tiene que ver con un poco con tu rutina, ¿ya? Que escapa un poco ya tanto al conocimiento, porque ya sabemos que hemos acumulado harto conocimiento en los últimos años, pero ¿qué tanto eso en realidad ponemos en práctica nosotros en nuestro día a día? Nosotros somos súper buenos para dar la pauta, decir esto es lo que tiene mejor evidencia para tener una mejor calidad de vida, pero a veces somos medio flojos a veces para poder seguirla al pie de la letra como nos gustaría que nuestros pacientes la siguieran. En tu caso en particular, te voy a hacer las mismas preguntas que le hago a los pacientes cuando están en la consulta de medicina del sueño. Primero, ¿a qué hora te despiertas en la mañana? A las 5. A las 5. ¿Y eso de toda la vida así en madrugadora? Entre las 5 y las 5:30. Súper Ya. bien, real. ¿Y cuando en fin de semana también? El fin de semana trato de máximo a las 7. Ya. ¿Y eso empezó a pasar en algún momento de la vida o ha pasado Hace siempre? como 2 años me Ya. empecé a levantarme temprano. ¿Pero fue porque una decisión específica que dijiste ya, desde ahora a las 5? Fue porque quizás como en un afán de ordenar un poco como más mi vida, me di cuenta que si aplicaba como cierta rutina, después de despertar me sentía mucho mejor en todo sentido. Y de los 7 días de la semana, ¿cuántos días despiertas como que te faltó dormir? Ay, 6. 6. Ya, o sea, igual el esfuerzo se nota. Se nota El porque... esfuerzo, claro, el esfuerzo se nota. Y después de eso, por ejemplo, tu trabajo habitual, ¿cuál es el horario en general en el que trabajas? Yo salgo de mi casa 5 para las 7, tengo 4 niños, los dejo ahí en sus rutinas listos para ducharse y partir al colegio que los va a dejar su papá. Y atiendo pacientes entre las 7:30 y las 2 de la tarde. Por lo general, 4 días a la semana. El otro día me dedico a los trabajos de investigación, docencia, etcétera. Y en las tardes acompaño a mis hijos en sus múltiples actividades, Ya. estudios, traslados, etcétera. 24/7. O sea, al final como que en algún momento tú sientes ya, en este momento dejé de trabajar, aunque sean cosas de la casa, del trabajo. No, no, en ese sentido es bien desordenado, Ya. porque y probablemente también te pasa a ti, claro, que uno tiene este horario
seteado de consulta en uno de pacientes, pero los pacientes mandan correo, hay que hablar con el especialista acerca de otra cosa, en el mismo tema académico a veces nos piden cosas, o se nos ocurre porque por algo estamos en la universidad que nos gusta la investigación, entonces estamos en ese tipo de proyectos y claro, uno los mete cuando puede, y el fin de semana en que quizás toda la familia duerme hasta un poquito más tarde, entre las 7 y las 9 la productividad que logro es así infinita. A mí me pasa que, por ejemplo, mi hijo del medio en este momento se acuesta, o sea, a las 8 está durmiendo. Y yo como que ahí empiezo a seguir trabajando. O sea, yo trabajo, no sé, en la mañana fijo, después en las tardes familia 100%, y cuando ya todos se duermen, ahí empiezo a trabajar de nuevo. Y claro, igual se hace corto el tiempo, porque si uno quisiera de repente agregar la actividad física, se va cortando el tiempo y como que hay que hacer harta gimnasia ahí como con los tiempos para poder lograr lo que uno necesita por lo menos. Y en cuanto a estimulantes en el día, café, mate, energética, esas cosas, ¿ocupa algo? Eh, ¿Lo consideras estimulante? Sí, o Ya, sea, no afecta tanto el sueño, sí, pero ya. depende igual la No, cantidad. no. Parto siempre con 1 o 2 tés. Ya, Y tengo mi adicción que me encanta la Coca-Cola, que ya. siempre la primera resolución de año nuevo, todos los años es que no voy a tomar más Coca-Cola, pero probablemente ya, bueno, no, hay gente que tiene cosas peores, así que entonces sí tomo, y tomo a cualquier hora, en la noche perfectamente puedo tomar, justo antes de acostarme, Ya me pasa algo tomarme parecido. De hecho, soy famoso por mi gusto por la Coca-Cola. ya, Y me pasa algo igual, como que todos los años quiero ya bajar un poquito, pero todavía no he podido bajar mi cuota. sí, He tenido momentos en que casi que mi hidratación es Coca-Cola, en momentos ya, críticos así como de internado y esas cosas que uno está durmiendo poco, pero sí. he podido regulándolo un poquito. ¿Y actividad física? ¿Estás haciendo algo de ejercicio actualmente? Sí, hago mucho. Eso es Ya, como una parte del encuentro. Sí, aquí estoy bien, en otro encuentro que estoy ya. mal, pero sí, ¿Y qué estás haciendo? hago harto ejercicio. Yo hago pesa, Ya trabajo fuerza. hago trabajo fuerza, 3 o 4 veces a la semana. Y me Súper. encanta levantar así harto peso. Y ¿Y hago, asesorada por alguien o ya lo estás sí, haciendo por tu tengo un cuenta? profe que está conmigo y con mi marido hace como 4 años que Ya. no va a nuestro edificio, entonces eso hace que sea bastante Ah, fácil ya, súper. con las rutinas y nos hemos comprado, tenemos nuestra barra olímpica, tenemos Ya, está todo bien equipado. nuestros discos y hago eso y calistenia, que esto como que te Ya. colgáis de la barra y claro, subo poquito y poquitas repeticiones, pero la primera vez que pude subir en la barra me sentí muy orgullosa. ¿Y normalmente a qué hora haces ejercicio? Em, Variable por lo general, inmediatamente después de que llego a mi casa del trabajo, como a la hora de Ya. almuerzo, un par de días, a veces más tarde en la noche, y 2 veces a la semana juego fútbol 1 hora y media Ya. con las mamás del colegio de mis niños. Ya, súper. Yo siempre tengo problemas porque siempre jugué fútbol, inclusive jugué fútbol amateur y todo. Fui motivado hasta como los 20 años y después como que me cuesta encontrar gente suficiente para jugar. Y después me iba poniendo miedoso porque en un partido una vez jugando con los becados, un becado tuvo una fractura horrible y estuvo varios años sin poder volver a trabajar. Entonces como Ah, que, no, sí fue mala. Y ahí agarré un poquito de miedo. Así como de chuta. En este momento yo soy el único que estaba trabajando en mi casa, entonces decía, si estoy fuera tanto tiempo, como que no, dije, ya, prefiero hacer cualquier otro deporte, pero disminuir el riesgo de que me pase algo así. Como que me puse miedoso con los años. yo esto empecé hace 1 año y medio recién que empecé a Ya, jugar, no, nunca había, bueno, quizá en la universidad había tocado una pelota, así que partí desde cero. Y he visto, claro, que algunas mamás ahí mismo he visto cómo se han roto los cruzados delante, sí, bueno, sí. delante mío, pero creo que mi factor protector es que como yo hago pesa, tengo buena, no sé si es buena musculatura, pero como me siento firme. Sí. No, el mismo hecho Creo de que entrenar te prepara en sí, cierta forma y te sí. previene el riesgo de lesiones. Sí, así que hasta ahora, aparte de un par de moretones y raspones ahí de este piso de las canchas que no es tan Claro. amistoso, no me han pasado mayores cosas. ¿Y te afecta en algo el sueño el ejercicio? No, yo siempre me pongo en mi cama y me duermo de inmediato. Ya, o sea, excelente. Independiente de la hora en que haga ejercicio. Sí, Salió una revisión hace poquito que era, bueno, específicamente hecho en mayores de 60 años y comparando cuál ejercicio era mejor para dormir. Porque siempre se buscan estas cosas así como bien marqueteras de decir para que podamos publicarlo y que haya financiamiento para los estudios y todo. Y el ejercicio de fuerza es el que más se relaciona con mejor calidad de sueño, inclusive más que el aeróbico.
Ya que uno tiene que pensar de repente que quedar así como depletado de energía puede ser mejor, pero ahora, las diferencias no son tantas, todas son buenas para el sueño, pero el ejercicio de fuerza está lejos de arriba del resto. Mira, mi marido, a mí me da lo mismo, yo puedo entrenar a veces si no puedo, no sé si es a las 9:30 de la noche, entreno a las 9:30 de la noche, si es que no pude, pero a mi marido no le gusta porque le encuentra que queda muy acelerado, así que Claro. él evita después. Pero Sí. bueno, levanta mucho más peso que yo, entonces Sí. entiendo que sea una exigencia Sí, mayor. igual esa cuestión es muy individual. Entonces, como que las recomendaciones generales no son muy buenas cuando uno habla de a qué hora hay que dejar de entrenar. Uno siempre dice algún número, como ya 3 horas antes de dejar de hacer ejercicio. Pero esto es persona a persona, porque de verdad que uno puede entrenar 1 hora antes de meterse a la cama y dormir perfecto, y no es lo mismo, por ejemplo, hacer pilates que hacer intervalos de alta Mm. intensidad o jugar un deporte en forma competitiva versus entrenar solo. Entonces, es súper complejo agarrar todo eso y hacer una recomendación. Y en cuanto a la comida, ¿qué hora terminas de comer en la noche? Es variable también. Ahí también, esa parte quizás soy más desordenada, más desordenada. Em, Pero en puede promedio, ser, así. puede ser que quizás de repente después de las 7 no Ya, comí nada, pero también puede ser que sea a las 10:30, 11. ya no es tan rígida con esa parte. No, no. Ya. ¿Y te afecta la comida del sueño? Sí, pero Ya, con el paso de los años. ya. Entonces hay algunas cosas que sé que no puedo consumir. No sé si como considerarlo parte de comida, pero yo tengo ahora 45 años y con el paso del tiempo nunca he sido buena para el consumo de alcohol. Ya, Quizás consumo, no sé, 2 veces a la semana, lo más, un cóctel y duermo pésimo. Sí, ya. tengo pesadillas. Lo mismo si es como una comida pesada, por ejemplo, como fuerte en carbohidratos, con crema, pasta, es que Sí. terrible. Oye, se ha intentado buscar comidas que mejoran el sueño. Ya se han hecho estos estudios como chiquititos, con algunas frutas, pero todavía no se ha podido demostrar así como ya, este alimento es como el ideal. Pese a que hay alimentos que tienen harta melatonina, medicamentos que tienen triptófano, aún así todavía no estamos en un punto en que podamos decir, esta comida la recomendamos porque vas a dormir mejor. Pero sí, uno siempre dice, ojalá no acostarse con el estómago lleno, no comer comida muy condimentada, no tener reflujo, pero igual sigue estando todavía como muy superficial todavía ese tipo de recomendaciones. Y en la última hora, antes de dormir, ¿alguna rutina especial, rígida, no? ¿Televisión? ¿Cuál es tu rutina en la noche? Mi rutina en la noche es tomar los remedios que tomo algunos por algunas, ¿Ya? algunas condiciones y un par ahí de suplementos que uno no sabe si funcionan mucho, pero Ya. los toma igual, como una rutina que nos gusta a todas las mujeres como de skincare, que a mí me relaja bastante. Y uso como una aplicación como de meditación para Ya. dormir, que es como de gratitud, que con suerte alguna vez he escuchado más allá del minuto 5 porque Ya, o esto sea, funciona durmiendo perfecto. funciona perfecto. Ya, Sí. súper. Y una vez que estás durmiendo, ¿te pasa, por ejemplo, en algún momento que estés roncando, que estés apretando los dientes, que tengas sueños, pesadillas, lances golpes, patadas, cosas así dormidas? Probablemente en algún momento me ha pasado todo lo que comentas, pero no de manera reiterada ni que me dé cuenta. Ya, tampoco te han reclamado de que estés pateando ni nada. No, 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 patear no. De repente una que ustedes me han dicho, oye, roncaste. Ya, Sí. pero no ha sido tema. Bueno, el hecho No, igual de mantenerse haciendo actividad física, mantenerse en el peso, ya eso como que claramente te protege frente a un montón de problemas del sueño. sí. Y lo mismo tener estos espacios como de liberación de estrés, la actividad física, estos mismos puntos así como de meditación antes de acostarse, igual obviamente ayudan a limpiar un poquitito. Sí, a mí me ayudan mucho por eso mismo este tema de levantarme temprano porque logro hacer eso antes de salir de mi casa, aunque sea un ratito. Ya, Y perfecto. hace que aun con lo desafiante que pueda ser el día, aunque tenga que enfrentar como hartos problemas, aunque esté quizás uno pasando por algún momento un poquito más complicado, así que lo enfrente distinto. Entonces digo, esta cuestión es prioritario para mí, para Sí. yo estar bien. Y así mismo la relación se da al otro lado, o sea, el sueño en cierta forma igual es terapéutico, ya sobre todo a nivel de salud mental. En la noche es donde regulamos emociones, donde vamos limpiando los recuerdos asociados a cosas traumáticas. Entonces, estamos al día siguiente, después de una noche de buen dormir, mucho más empático, con menos irritable, con más tolerancia a la frustración, menos estresados, con más tolerancia a los hijos, sobre todo ese tipo de Sí. cosas. La empatía con el resto se ha visto que cambia muchísimo si uno disminuye las horas de sueño. Entonces, igual a veces recomendarlo de esa manera, como que el sueño no solamente es una necesidad, sino que en cierta forma es terapéutico
por un lado salud mental, a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, y como una intervención igual, porque nos pasa mucho esta cosa de querer abarcar mucho y querer hacer muchas cosas y dejar como al final nomás el sueño y decir ya, o sea, hoy día hablé con un paciente que me dijo que estaba durmiendo 3 4 horas por noche los últimos 3 meses, porque después de trabajar todo el día empezó a estudiar una carrera en la tarde, de 7 de la tarde a las 11 de la noche. Y aparte igual hay familia en la casa y otras responsabilidades, entonces yo decía, chuta ya, pero... Y estaba con problemas de concentración. Y decía, ya, obvio que sí, po. Pero es inevitable que tengamos problemas de este tipo si todavía no estamos durmiendo. O sea, si no podemos pensar que vamos a rendir perfecto si estamos durmiendo 3 horas. O sea, porque obviamente la consulta era pensando en que tenía déficit atencional y quería ocupar un medicamento para el déficit atencional. Pero yo decía, ya, por lo menos durmamos bien un mes antes de pensar qué vamos a hacer, porque de verdad que uno no considera de repente que uno es medio superhumano en ese sentido, po. Y a todos nos pasa, en algún momento en que o necesitamos generar más ingresos, o necesitamos cumplir con muchas responsabilidades, en que lo que dejamos para el final es el sueño. Sí. El sueño y la actividad física, yo creo que son las cosas que uno más sacrifica en el afán de poder rendir mejor. ¿Ya? Y tengo bien clara ya cómo son todas tus rutinas. Me interesa ahora pasar a la última parte del podcast, que en general es un poco más, me dijo un invitado el otro día que era como de campaña política, pero tiene que ver con un poco los sueños personales, como esa otra concepción de sueño no tan concreto de que a qué hora me acuesto, sino que cuáles son mis sueños en 3 áreas, principalmente así como a nivel familiar, a nivel profesional y a nivel de tu comunidad o tu país. ¿Qué te gustaría que estuviera pasando, por ejemplo, a 10 años? En mi familia, yo tengo 4 niños, me gustaría que todos ellos pudieran estar haciendo lo que quieran hacer. Me imagino que casi que sí voy a tener 4 hijos que ya van a haber terminado el colegio, que ojalá puedan estar expresando sus máximos potenciales donde sea que ellos quieran. Y no tengo ningún afán de que se vayan pronto, así que ojalá que en estos 10 años también hayamos podido como compartir mucho. Mi marido y a mí nos gusta mucho viajar, a mis hijos también, entonces ojalá que podamos hacer muchos viajes Seguir de, compartiendo eso. claro, seguir compartiendo, seguir compartiendo. Somos bastante unidos y lo pasamos bastante bien los 6. Ya, súper. ¿Y en la parte profesional, qué te gustaría que estuviera pasando en 10 años? ¿Dónde te gustaría estar, así como a nivel profesional? Em, en la parte profesional me gustaría seguir atendiendo pacientes como hago hoy en día. Y este proyecto que está recién partiendo, me gustaría que, no sé si va a continuar como tal, pero ojalá que, que haya dado mucho fruto y sentir que yo pude aportar como un granito de arena en la salud de las mujeres en este periodo de la vida, que sirvió para algo como más grande, que es como ajeno y fuera de mí, de mi círculo más Claro, íntimo. claro, más fuera de la consulta, fuera de la familia. Sí. Y el otro punto que yo encuentro que quizás es más difícil de dimensionarlo, pero ¿qué te gustaría, por ejemplo, que estuviera pasando? Asumo que en los próximos años vas a seguir viviendo en Chile, vas a seguir viviendo una vida más o menos parecida a la que vive ahora en algunos aspectos. ¿Qué te gustaría que estuviera pasando en Chile, así como la realidad del país? ¿Qué cambios sientes que serían significativos en relación a lo que tenemos ahora? Si quieres, orientado a tu área en la que trabajas, o si quieres otra área que tenga que ver con la sociedad. Yo creo que principalmente relacionado al área que trabajo yo, me gustaría que más mujeres pudieran tener acceso a ser acompañadas durante el periodo de la menopausia y ser tratadas si es que requieren ser tratadas, porque yo creo que no es tan un problema económico, no es que hoy en día no existan los recursos para ellos, porque en muchos centros de atención primaria están las matronas que tienen, Claro. que pueden acompañar a estas pacientes, incluso están los medicamentos y las terapias hormonales que ellas necesitan, pero por distintos temas como de burocracia o falta de capacitación esto no se hace. Entonces eso para mí también es como, es como un gran sueño y afortunadamente hay muchas colegas que se dedican a lo que yo me dedico y que tienen también el mismo sueño. Así que quizás resulta que trabajando juntas y empujando logramos generar algún cambio. Pero te gustaría, por ejemplo, que así como existe, por ejemplo, siempre yo peco de ignorante a veces porque pienso en cosas que quizás
ya existen, pero yo no las conozco. Así como existe, no sé, el control de niños sanos, así como existe esto, que existiera como un programa específico para climaterio y menopausia, o ya existe ese tipo de Es que intervenciones. como que existe, pero no se ha logrado que funcione bien. ¿Ya? Como que está quizás muy bien escrito en el papel, pero tiene que haber toda una capacitación de las personas que están a cargo que están a cargo de esto, porque la menopausia es algo que no se enseña en la escuela de Mm. medicina, que no se enseña en la especialidad de ginecología. Yo no aprendí Ya no es menopausia como una rotación de menopausia. No, no existe. O sea, Ya. claro, algunos hacen hoy en día un electivo con nosotros. Yo hago un curso para todos los residentes de ginecología de Chile, un curso cortito, pensando cómo hacer ese aporte, pero no existe. Entonces está ese gran desafío de la capacitación. Así que no es que los profesionales que están ahí viendo a los pacientes no quieran hacer esta atención, sino que simplemente no se les ha enseñado y quizás no han tenido como tanto la inquietud de ir a aprender. Entonces, Ya, eso para mí perfecto. sería un desafío como muy bonito y que no fuera como un privilegio de algunos nomás el poder recibir el Ya. acompañamiento ¿Y adecuado. te gustaría quizás de repente trabajar más adelante en políticas públicas, quizás en asesoría, en algún ministerio de la mujer, ese tipo de cosas? ¿Te gustan? Quizás muy tras bambalinas, Ya. quizás muy tras bambalinas. Bueno, ¿te Yo creo, imaginas así como liderando no, sí un apoyando. distrito como No, diputada sí, del... no, sí apoyando, pero no desde ese punto de vista. Yo quizás siento que me pierdo un poquito ahí, no me siento tan cómoda y te ves enfrentado a todas estas cosas que tiene la política y estos puestos que son estas como cosas políticas, bueno, que siempre han existido y yo creo que quizás no las tolero. También hay personas que tienen mucha Claro. capacidad para ello, entonces prefiero como más bien tras bambalinas, de un punto de vista como más técnico, quizás de visibilización, más de ese lado que de yo estar a Ya, cargo. perfecto. Bueno, te quería agradecer un montón por haberte dado el tiempo de acompañarme hoy día y sí, para las personas que nos están viendo, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? ¿Dónde está el podcast? Voy a dar un poquito de información de eso. Mis redes sociales se llaman Menopausia para Todas y el podcast sí, tiene el mismo nombre, Menopausia para Todas, y está disponible en Spotify y en YouTube. Ya, perfecto. Y darte las gracias porque ha sido demasiado entretenida esta conversación. Estoy muy honrada de que me hayas invitado a conversar hoy día Sí, contigo. pero me alegro un montón que le hayamos pasado bien. Ya hemos podido conversar de todo un poquito, como te decía, de tu área, del sueño y de tus sueños igual a futuro, porque yo siento que es súper importante que aparte de poder entregar conocimiento, podamos entregar experiencia igual, porque muchas de las cosas que nos llevan a tener una mejor calidad de vida no siempre están en el papel, sino que muchas veces están en la experiencia de vida de las personas, de los profesionales, de todos en conjunto. Así que los dejo a todos súper invitados a que sigan conectados con el podcast Sueño Conciencia para que sigamos aprendiendo todos en conjunto sobre autocuidado, medicina del sueño, para que en conjunto, como les decía, tengamos ojalá una mejor calidad de vida. Así que un abrazo y nos vemos pronto.